Seminario Básico de Guerra Espiritual. Adelante, hermana Janet, ore por favor y comience la clase. Salude y comience la clase. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno. Bueno, vamos a seguir con nuestro discipulado, con esta clase. Amén. Y vamos a pedir la sabiduría al Señor para que nos ayude. Amén. Señor Jesús, Padre amado, en esta hora, mi Señor Padre. Jesús, estamos delante de usted, Padre. Amén, para Dios. que sea usted, Señor, el que nos guíe, Padre amado, bendecimos, el que ponga te esa alabamos. sabiduría, Señor, a nuestro entendimiento, mi Señor Jesús. Usted conoce nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, y usted sabe, Padre, de lo que estamos faltos, mi Señor Jesús. Ayúdenos, Padre, a comprender esta enseñanza, mi Señor Jesús, Sí, Padre. y que todo sea para bendición de cada uno, Padre. Ayúdanos, mi Amén, Señor. Señor. Sea usted guiando la vida de su siervo, mi Señor Jesús. Dele esas palabras sabias, mi Señor Jesús, a lo que nos va a compartir, mi Señor amado. Y que todos, Padre Santo, Señor, la recibamos en nuestro corazón, Padre. Sí, Y en su poderoso tiempo Dios. de usted, mi Señor, la podamos compartir, Padre. Cubrimos, Le doy gracias, Padre, cubrimos por la con su vida de bendita cada uno sangre de a mis todos y hermanos cada que uno. están aquí, que se han conectado, Padre. Que su sangre, Señor, Pedimos, Padre, sea por los que sobre aún todos faltan, y mi cada Señor uno, Dios Jesús. glorioso. Y todo este tiempo lo cubrimos con su bendita sangre, Pedimos mi un Señor vallado Jesús. alrededor de Y que esta sea usted hora, ayudándonos en cada en todas hogar, las cosas. en En el cada nombre casa, de nuestro sobre Señor cada uno Jesucristo. pedimos un vallado, Amén Señor. y amén. Guarde, Señor, la vida de cada uno, la familia de cada uno, el hogar de cada uno. Que haya un vallado, Señor, espiritual, guardando y resguardando. Y también pedimos, Señor, que envíe sus ángeles ministradores, que más allá de lo que hablemos hoy y estudiemos hoy, sean esos ángeles ministradores, Padre, valga la redundancia, ministrando y hablando más allá de lo que podamos mencionar ahora, Padre. Todo lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Pues ¿a dónde nos quedamos, hermanos? Por ahí coméntenos. Gloria a Dios. Página 7, en lo que es los 7 pasos para obtener la liberación. Gloria al Señor. Aleluya. Pues vamos para allá, mis hermanos. Es la punto número 5, o B, letra V. 7 pasos para obtener la liberación. A ver, hermana Janet, bendíganos ahí con la lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Punto número 1. Honradez. Hay muchos cristianos que están engañados a sí mismos y piensan que no necesitan de liberación. Por eso es necesario ponerse delante de Dios y decirle: Señor, examina mi corazón. Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nunca se puede exigir a una persona que sea liberada. En tal caso, si ella no sabe en qué consiste, se le debe aplicar lo que la Biblia dice acerca de esto. Sin embargo, finalmente la persona es la que decide si desea o no la libertad. Gloria al Señor. En este punto, mis amados hermanos y hermanas, hablamos de la honradez. De la honradez. Tenemos que ser honestos con Dios y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La bendita palabra de Dios nos enseña que cuando somos hijos de Dios y hemos dado nuestros pasos de obediencia a la fe, lo que es el arrepentimiento, la confesión de los pecados, el bautizo, lo que es el sumergimiento en agua y lo que es la llenura del Espíritu Santo, viene eso a nosotros, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dentro de nuestro corazón es una semilla que da un fruto. Y ese fruto es amor. Y como virtudes tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros caminamos con esas virtudes, o lo que conocemos en la esfera espiritual con los frutos del Espíritu Santo, estamos bien.
Pero si nosotros estamos caminando en las obras de la carne, con ira, con habladuría, con malicia, con maledicencia, en fornicación, en adulterio, en borrachera, en discordia y en todo lo que son obras de la carne, debemos ser honestos con Dios, pero principalmente con nosotros mismos. Por ejemplo, ahorita que acabamos de terminar este retiro espiritual, si no manejamos la honestidad con nosotros mismos y con el Señor, no hay una liberación. No hay una liberación. Le ministraba a los hermanos, miren, en caso de que tú tengas un problema espiritual, digamos lujuria, y no tienes el arrepentimiento, nunca vas a ser libre de la lujuria. Pero sí puedes empezar el proceso de confesarle a Dios honestamente, Señor, yo tengo un problema de lujuria. Sé que no es fruto de tu espíritu, es una obra de la carne que utiliza el enemigo para atormentarme y ande yo deseando cosas que no debo de desear. Pero Padre, en realidad quiero ser honesto contigo. No me arrepiento, no siento remordimiento, no siento arrepentimiento. Es más, me deleito en imaginar cosas a través de la lujuria. Me deleito al hacerlas. Sé que estoy mal, pero no me siento arrepentido. Y ni quiero arrepentirme. Pero te soy honesto, esa es la verdad. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que ser honestos primeramente con nosotros mismos para poder ser honestos con Dios. Y entonces sí pueda venir la liberación, porque de lo contrario podemos estar ahí reprendiendo el demonio de la lujuria, reprendiendo el demonio de la lascivia, pero si la persona no desea renunciar porque no tiene un arrepentimiento, no va a ser libre. Solamente nos vamos a cansar. Solamente el demonio, el enemigo, lo va a lastimar o la va a lastimar. Cualquiera que sea la influencia a través de la obra de la carne que está fuera del fruto del Espíritu. Por eso sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablando de un dominio propio. Todo lo que está fuera de ese fruto y sus virtudes no es de Dios. Es del maligno. Y si no hay un arrepentimiento a través de la honestidad, no hay esa liberación. Punto número 2, humildad. Amén. Esto implica reconocer que uno debe depender de Dios y de su provisión para la liberación. Esto también implica una apertura completa con los siervos de Dios que ministran la liberación. Santiago 4, del 6 al 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Gloria al Señor. Tenemos otro problema, lo contrario a la humildad. Lo contrario a la humildad es el ego, es el orgullo un poquito elevado. Muchas veces cuando vamos a ser procesados en liberación, el orgullo no quiere soltar lo que cree que es parte de él. Pero el orgullo es un engaño, que si nosotros le hacemos caso nos está engañando. Otras veces ese orgullo se disfraza de virtud, haciéndonos creer que nosotros somos buenos y nos pone en el lugar de víctima. Pero solamente se está disfrazando. El orgullo utiliza muchos disfraces para mantener dentro nuestro el poder en nuestro corazón y él manipularnos. Entonces tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como el Señor Jesús, para alcanzar la paz, el descanso, el reposo para nuestra alma. Tenemos que reconocer que nosotros mismos no podemos liberarnos. Cuando es una influencia fuerte no podemos hacerlo. Que nosotros no podemos sanar nuestra alma por nosotros mismos. Cuando nosotros vamos al psicólogo, el psicólogo trabaja el psíquico, la mente, los trastornos mentales, las emociones. Pero el médico del alma solamente es Jesús. El Señor Jesús es el único que puede sanar el alma. De lo contrario, le hubiera permitido a los científicos, a los médicos de la mente, poder trabajar el alma. Y se hubiera evitado manifestarse en carne
e ir a morir de la forma en que murió en la cruz del Calvario. Por eso entendemos que en esa obra redentora, en ese derramamiento de sangre, se pagó el precio de la salvación de nuestra alma, al pagar el precio de nuestros pecados con su propia sangre. También la libertad de nuestro espíritu y la sanidad de nuestro cuerpo. Tenía que ser de esa manera porque no se podía lograr de ninguna otra. Cuando yo entiendo eso, sé y estoy consciente que solamente en el Señor, en su presencia, delante de Él, a sus pies, es que mi alma va a ser sanada, es que mi espíritu va a ser liberado, es que mi cuerpo va a ser sanado. Mientras yo le busque por otro lado, va a haber una mejoría, va a haber un descanso, va a haber una terapia, un autoconsejo, voy a buscar el control, voy a buscar el medicamento, pero el alma solamente la puede sanar Dios. El alma solamente la puede salvar Dios. No hay obra humana que lo pueda hacer. Si yo reconozco eso, ya estoy del otro lado, porque buscaré al médico de los médicos y al Salvador de los salvadores. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso nos dice que aquel que se enaltece es humillado, pero el que se humilla es enaltecido. Pero no estamos hablando de rangos humanos, estamos hablando de cosas espirituales. Aquel que se humilla, Dios, Espíritu Santo, lo eleva, le permite lo que entendimos que nos testimoniaba nuestra hermana Oradelia, que lo animal de nosotros, que la carne de nosotros, la humanidad de nosotros, que tiene la ley del pecado y de la muerte, es elevado y trasladado, sumergido en la ley, en la instrucción del Espíritu de vida, que vivificará aún nuestros cuerpos mortales, después de salvar el alma, de libertar el espíritu, poder sanar, vivificar nuestro cuerpo mortal. ¿Qué necesitamos? Humildad. Menguarle al orgullo. Vamos con el punto 3, que es el arrepentimiento. Amén. Es darle la vuelta al camino por donde andamos. Es un regreso decidido a apartarse del pecado y de Satanás. Es indispensable aborrecer todo mal de la vida y dejar de estar de acuerdo con el mal. Ezequiel 20:43. Y ahí os acordéis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos, en que os contaminasteis y aborrecisteis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. El arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual, el ministerio y el compañerismo. El arrepentimiento necesita una confesión sincera de todos los pecados. Esto quita cualquier derecho a los espíritus demoníacos. Así que el arrepentimiento es fundamental, por eso es la primera llave del reino de los cielos. Lo que el Señor Jesús en su humanidad, en su ministerio terrenal, le dijo al apóstol Pedro, a su primogénito, a su primer llamado al ministerio como discípulo, como enviado. El arrepentimiento es fundamental. Arrepentimiento es diferente a remordimiento. A veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es porque vienen consecuencias de nuestros actos a nuestra vida y dices, ay, pero si no hubiera hecho. Ese es remordimiento porque estoy viviendo las consecuencias. Arrepentimiento, cuando usted busca, por ahí pongan sus anotaciones, cuando usted busca el arrepentimiento en el griego, que es en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, encuentra la palabra metanoia. La palabra metanoia significa inversión del pensamiento. Inversión del pensamiento. Eso significa que si usted pensaba hacia arriba, ahora lo invierte como un reloj de arena. Lo voltea. Inversión del pensamiento. Pero a veces nos quedamos solamente con eso, en el pensamiento. Esto era malo, por eso dice el Señor, el que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más. Entonces ya lo tengo en mi mente y digo, híjole, el hurtar no es bueno, no le gusta a Dios.
El hurtar no le gusta a Dios. El robar no le gusta a Dios, es pecado. Ya no voy a robar. Ya invertiste el pensamiento. Ya invertiste el pensamiento, ya lo cambiaste. Pero cuando vamos a la raíz hebrea de la palabra griega metanoia, es teshuvah. Y la palabra teshuvah significa volverse a Dios. Volverse a Dios. No solamente es una metanoia, cambiaste el pensamiento y ya no robaste, sino ahora es más allá. Vuélvete a Dios. Muchas personas en la iglesia, con años de iglesia, se quedaron en metanoia. Ya no roban. Ya no roban porque saben que es malo. Pero codician, desean lo que otros tienen. No lo roban porque es malo. Pero codician, solamente cambiaron su pensamiento. Muchos hombres se quedaron en la metanoia, ya no adulteran. Ya no tienen 2 esposas o una esposa y 2 amantes. Se quedaron con su esposa, pero en su corazón y en su mente aún desean a las personas. Se quedaron en la inversión del pensamiento. Esto está malo, ya no lo hago. Pero falta llegar a la metanoia, que es dejo de hacer lo malo y me vuelvo a Dios. Y le quiero invitar rápidamente a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Quien lo encuentra ahí en su Biblia, por favor, levante su mano, prenda su micrófono, su cámara y léalo, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Otra persona, váyase a el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y otra persona al libro de Isaías, el profeta, capítulo 1, versículo 15, 16, 17 y 18. El que lo encuentre primero, levante la mano ahí y por favor prenda su cámara, su micrófono y bendíganos con la lectura de esa parte de la escritura. Adelante. Gloria al Señor. Si mi pueblo, dice, buscaren mi rostro y oraren y se volvieren de su mal camino. ¿Se volvieren hacia dónde? Se volvieren hacia Dios. Ahora, ¿quién tiene la de Jonás, capítulo 3, versículo 10? Adelante. Adelante. Adelante, adelante. Gloria a Dios. Vio Jehová Dios que el pueblo de Nínive se arrepintió. Bueno, se volvió de su mal camino. Sabemos que Nínive ayunó durante 40 días y 40 noches ancianos, mujeres, niños y aún los animales del campo y las mascotas. Ayunaron en cama de silicio y de ceniza, en aflicción de espíritu y de alma, por si quizá Dios se arrepentía del mal que había decretado. Y en ese verso 10, Dios dice, a través del profeta Jonás, que miró Dios lo que el pueblo de Nínive había hecho. No dice que ayunaron 40 días, 40 noches, que estuvieron llorando en cama de silicio y ceniza, dándose golpes de pecho, afligiendo el alma, sino que vio que se volvieron de su mal camino. Miró que se volvieron de su mal camino y se volvieron hacia Él. Por eso Segunda de Crónicas 7:14 dice que si su pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, se humillare y orare y se volviere de su mal camino. Entonces la metanoia es que oras, te afliges, buscas el rostro de Dios, cambió tu pensamiento, pero te falta volverte de tu mal camino. Y eso es lo que vio Jehová Dios en el pueblo de Nínive, un pueblo que no era el pueblo hebreo.
un pueblo que era muy pecador y que eran enemigos. Nínive, la capital de Asiria, los asirios, enemigos del pueblo de Israel, se volvieron de su mal camino. No solamente hicieron la metanoia, el cambio de pensamiento, sino se volvieron de su mal camino a obedecer a Dios. Ahora, ¿quién tiene ahí? Isaías el profeta, capítulo 1, versículo 15, 16, 17 y 18. Adelante con ese tema. Lolita. Amén. Adelante, hermana. Sí, mi hermana, por favor. Gloria al Señor Jesús. Ahí vimos, mis amados hermanos, cómo es que dice el versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Punto y coma. Dejad de hacer lo malo. Metanoia. Cambio de pensamiento. Verso 17. Aprended a hacer el bien. Teshuvah. Eso significa que el arrepentimiento genuino y verdadero es que usted hace conciencia de pecado, se arrepiente, sabe que eso está mal, ya no roba y ahora aprende a hacer el bien. Mucho hijo de Dios, mucho cristiano que viene del mundo deja de hacer lo malo, pero no aprende a hacer lo bueno. Solamente hizo el cambio de pensamiento y dejó de hacer lo malo. Pero no se volvió a Dios para hacer lo bueno. Nos encontramos 248 mandamientos que dicen no harás. Son mandamientos prohibitivos. Cuando usted deja de hacer lo malo, cumple esos 248. Pero para los 613 le faltan 365. De algo que tienes que aprender a hacer que es nuevo. ¿Sabías hacer lo malo? Dice, ya no lo hagas. No sabías hacer lo bueno. Te dice, ahora aprende a hacer lo bueno. 365 mandamientos de empezar a hacer lo bueno. 248 de dejar de hacer lo malo. Entonces el arrepentimiento completo no solamente es cambiar el pensamiento o invertir el pensamiento, sino verdaderamente dejar de hacer lo malo y aprender o empezar a aprender a hacer el bien. Y así cuando escudriñamos nuestro corazón siendo honestos, nos damos cuenta que venimos a los caminos de Dios. Ya no robo, ya no hurto, ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no ando de adúltero, pues ya estoy bien con Dios. Pero ahora me dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a Dios, honra a tu esposa, ve a la iglesia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, trae tus diezmos y tus ofrendas a la iglesia, festeja las fiestas del Señor en la iglesia, ora, lee la palabra, ayuna, intercede. Eso es aprender a hacer el bien. Y yo solamente me quedé con el cambio de pensamiento y dejé de hacer lo malo, pero no me dediqué a aprender a hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo me aleja de lo malo del mundo. Aprender y empezar a hacer lo bueno me acerca a Dios. Así que ¿quiere usted estar más cerca de Dios? Es a través de aprender a hacer lo bueno. Y no solamente quedarse con dejar de hacer lo malo. Y ahí es donde vamos midiendo nuestro corazón y nos vamos dando cuenta que tiene mucho derecho legal el enemigo.
porque tiene 365 posibilidades de que yo tengo que hacer lo bueno y no lo hago. De manera que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga al pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte material, muerte literal y muerte eterna. Eso es lo que hace el pecado, solamente por no comprender verdaderamente lo que es el arrepentimiento y quedarme con el primer concepto de la metanoia. Y tengo que ir hasta la teshuvá. No solamente me tengo que meter a la sala, sino hasta la cocina, al arrepentimiento genuino y verdadero, que es dejar de hacer lo malo, cumplir los mandamientos prohibitivos y empezar a hacer el bien, empezar a cumplir, a realizar, a guardar en mi corazón y poner por obra los mandamientos positivos que dicen harás. Y el primero con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Así que el arrepentimiento es muy importante, por eso es de que Dios, el Señor Jesús, lo puso como la primera llave para que se manifieste el Mesías, Cristo, en la vida de todo aquel que viene a su camino. Bendito sea Dios. Eso lo anunció Juan el Bautista. Claro, ¿qué les decía? Arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a decir cosas buenas siendo malos? Era necesario que se arrepintiesen para que pudiese manifestarse Cristo. Allá, hace más de 2000 años. Allá en Jerusalén, allá cerca del Jordán. Ahora, es necesario el arrepentimiento verdadero y genuino para que Cristo se manifieste a tu tierra. Por eso 2 de Crónicas 7:14 dice: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso te está pidiendo el arrepentimiento completo, que es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Esta es una llave muy indispensable y es en el nombre del Señor Jesús. Así que por eso necesitamos honestidad para llegar verdaderamente al arrepentimiento. Y siendo honestos, si no me he arrepentido, le confieso a Dios. Me deleito en el pecado. Quizá no en hacerlo, pero sí en imaginármelo. Y ya estoy empezando a ser honesto. Y seguramente Dios me va a ayudar a arrepentirme. Así que no hay nada perdido. Si no hemos aprendido algo hermoso hoy para que lo estemos llevando al trono de la gracia. Señor Jesús, aún no me he arrepentido. Sé que estoy mal, pero aún me deleito en el pecado. Perdóneme, Señor. O ayúdeme a arrepentirme. Y ayúdeme a dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a otro concepto, a otro punto, que es la renunciación. Y esto tiene que ser desde adentro del corazón, desde adentro del alma. Vamos ahí, hermana Janet, por favor. Punto número 4, la renunciación. Amén. Es dejar voluntariamente o apartarse del mal, es desistir de algún empeño o proyecto. La renunciación es la acción que resulta del arrepentimiento. Producir frutos de arrepentimiento implica más que palabras. Es una demostración del arrepentimiento, es la prueba que ya se dejaron esos pecados. Por ejemplo, si alguien se arrepiente de la lujuria y de la concupiscencia, es necesario que destruya todo material pornográfico, videos, revistas, programas de televisión, cable, etc. Gloria a Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver lo que ahorita hablábamos. ¿Qué es lo que Dios Todopoderoso vio en el pueblo de Nínive? Todo el drama que hicieron, el castigo al que sometieron su carne en ayuno, en cilicio, en ceniza. El cilicio era una chamarra o una túnica tejida de piel de cabra. Se la ponían sobre la piel y se acostaban así. De manera que todos los cabellitos que parecían púas no los dejaban dormir. Ese era el cilicio. Y en ceniza estaban en grande aflicción. Entonces, sin comer, sin beber agua, sin poder dormir,
y en grande aflicción. ¿Para qué? Para que Dios los perdonara. Pero Dios no se fijó precisamente en tanto ayuno, en tanto cilicio, en tanta ceniza, en tanto llanto. Lo que Él se fijó es en que se volvieron de su mal camino, de su rapiña. Entonces no vio tanto sus palabras, lo que verdaderamente vio fueron sus acciones, de que se volvieron del mal camino. ¿Qué es lo que va a haber verdaderamente en nosotros? Fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Que me vuelvo de mi mal camino, pero me vuelvo a Él. Dejo de hacer lo malo y me dedico a aprender a hacer lo bueno. Me dedico a aprender a hacer lo bueno. ¿Cómo fue el arrepentimiento del apóstol Pedro después de que dijo, no, Señor, aunque todos estos se vayan, yo te seré fiel? Pedro, no cantará el gallo 2 veces cuando tú me hayas negado 3. No, Señor, ¿cómo cree? Y sucedió. Lloró amargamente. Pero lo que vio Dios fue que estuvo dispuesto a continuar adelante. Vio un corazón decidido y ya no habló tanto. Ya nomás le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú, ¿qué le estaba diciendo? Tú conoces mi alma, tú conoces que me he arrepentido verdaderamente. Señor, aquí estoy. Tú lo sabes todo. Ya no habló tantas palabras. Ya no presumió tanto de lo que él pensaba que era. Solamente le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y podemos ver que fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz y boca abajo. Eso es lo que el Señor quiere ver. Más que mucha palabra, como discípulos, más que mucha palabra, más que mucho llanto, más que ayuno de 40 días, Él quiere ver el fruto digno del arrepentimiento, que es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Ese es el arrepentimiento completo, genuino y verdadero, mis amados hermanos, y llegar a la renunciación. Llegar a la renunciación. Cualquiera que sea la influencia espiritual que esté dentro de nosotros, yo renuncio en el nombre de Jesús, sabiendo que no lo voy a volver a practicar. Si yo me estaba drogando, dejo de drogarme, y si me quedó 100 gramos de alguna droga, la voy a tirar y la voy a pisotear, y en el nombre del Señor Jesús voy a decir renuncio. Renuncio ahora en el nombre de Jesús a esta droga. Renuncio a la ira, renuncio al orgullo, renuncio a la arrogancia, renuncio a la soberbia, renuncio a la blasfemia, a la maledicencia. Y eso de que renuncio es de que ya no lo voy a volver a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando el enemigo me venga a tentar con la necesidad de la droga? Me voy a ir a postrar, le voy a decir al Señor, dame la fuerza, porque mi lucha no es contra sangre y carne. Dame la fuerza para vencer esta tentación que mi cuerpo tiene de volverme a drogar. Eso es lo que tenemos que hacer en el nombre poderoso de Jesús. Si el problema era la lujuria o la pornografía, como dice aquí el estudio, tengo que agarrar todas mis películas, tengo que agarrar todas las cosas e ir y tirarlas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora en el retiro espiritual pasó lo de la influencia nociva y tóxica a través de las redes sociales y yo dije, a ver quién renuncia ahorita en el nombre de Jesús. Azota su celular y brinca sobre él y dice, renuncio a las redes sociales, y ahora el lunes que salga voy a comprar un celular que solamente sirva para enviar llamadas y recibir llamadas. No importa que me quede sin WhatsApp, sin Telegram, sin YouTube, sin Facebook, sin redes sociales. Pero no vi ningún celular que azotara en el suelo, se quebrara y alguien que brincara arriba diciendo, renuncio a ti, celular, renuncio al poder que tienes sobre de mí. Bueno, yo también aguardé mis 3 celulares que siempre cargo. No es cierto, nomás eran 2. Ese día nomás llevé 2, gloria al Señor. Pero bueno, imagínese tener que llegar a ese punto de renunciar así y saber que no me voy a volver a meter en eso. Ese es el verdadero arrepentimiento y esa es la obra de justicia que Dios ve. Así que renunciar, bendito sea el Señor, y despojarme de todo ello. Y ahora vamos al punto número 5, que es el perdón.
Amén. Dios perdona libremente a todos los que confiesan sus pecados y pide perdón por medio de Jesucristo. Los pecados confesados son los únicos perdonados y borrados. Primera de Juan 1 del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que necesitamos confesar cada uno de nuestros pecados, cada pecado que hemos cometido. A veces decimos en global, como si le entregásemos un morral lleno de pecados. Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús por todo pecado sexual que cometí desde que me acuerdo hasta ahorita. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias por perdonarme, Dios. No, tenemos que pedir perdón por cada pecado del que yo me acuerdo. Del que no me acuerdo, con el paso del tiempo, el mismo Señor me lo va a traer a mi ser consciente. El mismo Señor me va a traer a mi memoria de aquello que no me arrepentí. Pero yo necesito ser específico con Dios. Si yo tengo pecado negro, estamos hablando de hechicería, de brujería y pecados sexuales, idolatría, yo tengo que pedirle perdón. Señor, perdóneme por cada una de las ocasiones que yo fui a consultar a los muertos, por cada una de las ocasiones que fui a visitar a la bruja, por esta vez que me leyeron las cartas, por esta vez que fui a que me leyeran el café, por esta vez que fui a patear cocos, por esta vez que fui a leer mi horóscopo, perdóneme por esta vez que confié en este otro horóscopo, perdóneme por esta otra ocasión, perdóneme por la vez que fui a ver a esta bruja y me pasó por el fuego, perdóneme por cuando marqué por teléfono y me dijera en mi futuro, perdóneme porque fui a ver a la gitana. Por cada ocasión que yo fui y consulté un altar diferente, tengo que ir a pedir perdón y tengo que cortar con ese pacto de maldición en el nombre poderoso de Jesús. Si tengo pecado de sangre, si yo maté a alguien o si fui cómplice, partícipe en el homicidio de alguien, en lastimar a alguien, en derramar su sangre, yo tengo que pedir perdón. Padre, perdóneme porque andaba yo con 3 amigos, tuvimos un problema, nos dimos unos golpes, uno de mis amigos sacó un arma y mató a otro, sacó un arma, lo apuñaleó, hubo derramamiento de sangre, ciertamente no se murió, pero hubo derramamiento de sangre. Yo tengo que pedir perdón, porque dice la carta a los hebreos que la sangre de Abel clama y la sangre del Señor Jesús clama más que la de Abel. Y nada más dígame usted, ¿qué es lo que clama la sangre de Abel? Desde la tierra, ya pasaron 6,000 años. ¿Qué es lo que clama la sangre del Señor Jesús? Desde la tierra, y ya tiene 2025 años. ¿Qué clama? ¿O por qué clama la sangre de Abel? Por justicia. La sangre de Abel clama por justicia. Fue el primer homicidio. La sangre del Señor Jesús clama por justicia. Por eso el apóstol Pablo dijo, y cada que participen de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque esta carne y esta sangre por vosotros fue derramada. Por vosotros fue derramada. Significa que por mi pecado yo participé en la muerte de Jesús. Yo participé en el derramamiento de su sangre. Por mi pecado. Así que por mí, en lugar mío, Él murió. Entonces por fe yo recibo la salvación. Él murió en mi lugar. Yo necesito su salvación. Yo necesito su perdón. Y necesito pedir perdón por la sangre que haya sido derramada y yo haya participado o yo haya realizado. Así que si mi pecado fuere rojo como de sangre, dice Isaías en lo que leímos, vendrá a ser como blanca lana. Si mi pecado fuere negro como el carbón, vendrá a ser como blanca nieve. Perdóneme Dios por todas las veces que fui a la basílica, de rodillas, en bicicleta, caminando. Perdóneme Dios porque me alcanzaba la fe para la idolatría.
pero ahora no me alcanza la fe para servirle en santidad. Tenemos que estar confesando cada uno de los pecados, cada uno, porque pecado confesado es pecado perdonado. Aquel que es fiel y justo me perdonará mis pecados y me limpiará de toda iniquidad, de toda maldad. Y para eso son los tiempos de oración en lo secreto. Mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora en lo secreto, y tu Padre que ve, que escucha en lo secreto, te recompensará en público. No importa qué pecado hayas cometido. El único pecado que no es perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí no interesa de qué color sea tu pecado. Si tú te arrepientes, si tú le confiesas, si tú le pides perdón al Señor, en el nombre de Jesús, eres perdonado, eres perdonada. El único pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si blasfema contra el Señor Jesús, su ministerio, contra la humanidad, contra la carne que fue crucificada y sobre el cual fue pagado el precio del pecado, usted alcanza perdón y salvación. Pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero alcanza el perdón ni la salvación. Así que bendito sea Dios, porque dentro de su gracia nos cubre de que blasfememos contra el Espíritu Santo. Y a veces sí lo hacemos contra la carne del Señor Jesús, pero la carne fue enviada para eso, Romanos 8, para en esa carne pagar la justa demanda del pecado, que era la muerte. Así que en la carne fue cargado el peso de esa sentencia de muerte. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora vamos al siguiente tema, punto 6, que es la oración. Adelante, hermana Janet. Amén. Debe pedir en oración que nuestro Dios le libere y lo mantenga libre en el nombre de Jesús. Como ejemplo, considere esta oración. Ahora, en el nombre de Jesucristo, renuncio a ti, espíritu de ira. Rompo, quito todo derecho legal sobre mi vida y debilito tu poder. Y te ordeno que me sueltes. Ahora, en el nombre de Jesús, y lleno cada espacio vacío con el fruto de tu Espíritu Santo. En Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será liberado. Aleluya. Entonces tenemos que entrar en ese tiempo de oración y confesar, renunciar, hacer guerra, debilitar al enemigo, quitarle su poder y en el nombre del Señor Jesús ordenarle que salga de nuestro cuerpo. Bendito sea Dios, de nuestro espíritu. Y si ha echado alguna raíz en nuestra alma, desde el alma en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al punto número 7, a la guerra espiritual. La oración y la guerra espiritual son dos actividades separadas y distintas. La oración es hacia Dios y la guerra es hacia el enemigo. Nuestra batalla contra los potestades demoníacas no es carnal, sino espiritual. Ver Efesios 6:12, 2 Corintios 10, 3 al 5. Gloria a Dios. Bueno, esa parte ya usted la conoce, Efesios 6 del 10 al 17 nos habla de la armadura de Dios y nos dice que tenemos que, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto ya lo habíamos platicado, el poder de la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo, tenemos que recibirlo a través de nuestro espíritu. El conocimiento de la palabra, de esas instrucciones, tiene que estar en mi alma. Yo debo de saber que mi lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi problema no es con mi esposa, mi problema no es con mi suegra, mi problema no es con los hermanos en la iglesia, no es con la carne. Mi problema no es con los animales en el campo. El problema de Adán y Eva no fue con la serpiente, sino con el demonio que estaba dentro de la serpiente. Con el demonio que ocupa la vida de mi suegra. O con el demonio que agarra el espíritu de mi esposa. Pero no es contra la persona, sino contra las influencias espirituales. Ahora, la oración es para platicar con Dios. Yo estoy platicando con Dios.
Y la guerra espiritual es contra el Satanás. Por eso le digo, Satanás, en el nombre de Jesús, tú no tienes poder ni autoridad, no tienes derecho legal sobre mi vida. Lo corto ahora en el nombre de Jesús y Satanás, fuera de mí. Estoy haciendo guerra contra Satanás. Y mi oración es hacia Dios. Entonces nuestra batalla es con fuerzas de demonios, no contra Dios. Así que tenemos que enfrentar a los demonios como lo que son, demonios que ya están vencidos. Yo debo de saber que tengo poder en la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en la adoración, hay poder en la alabanza y tengo poder por la fe. Tengo poder por la fe que Dios me ha dado. Y eso es suficiente para hacerle la guerra al diablo. Porque nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, para derribar fortalezas. Y todo pensamiento contrario a la palabra, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a esta parte. Durante la guerra es indispensable usar estas armas. Vamos, hermana Janet. La sumisión a Dios. Es el que dirige la guerra por medio de su Espíritu Santo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. El nombre de Jesús, el cual representamos en Hechos 4:12. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La sangre del Señor Jesús es un arma real y eficaz. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunicación unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. La palabra de Dios. Solo así podremos atacar y contraatacar. Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El propio testimonio como creyente. Esto último nos da la autoridad contra las fuerzas del mal. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el testimonio vale mucho, hermanos. El enemigo conoce su pasado. El pasado de cada uno de nosotros el enemigo lo conoce, pero no conoce nuestro futuro. Y él observa nuestro presente, pero siempre va a tratar de enlazarnos y tirarnos por medio del pasado, porque es lo único de lo que él conoce, porque estuvimos bajo su reinado. Cuando él ve nuestro testimonio, dice la palabra bendita de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero qué anda buscando? Anda buscando el derecho legal. Si yo vivo conforme al Espíritu Santo, conforme al fruto del Espíritu, va a estar rodeándome, pero no me va a poder devorar porque no va a tener derecho legal. Pero si como hijo de Dios yo me muevo en las obras de la carne, cada obra de la carne le va a dar un derecho legal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Pero las armas del enemigo, esas sí son carnales. Las obras de la carne son las armas de Satanás y de sus 4 jerarquías de demonios. Pero las armas de usted y las mías las acabamos de leer. No son carnales, son espirituales, y una de ellas es el testimonio que usted y yo demos. Si usted y yo caminamos con testimonio de carne, el enemigo tiene mucha ventaja sobre nosotros. Yo le aconsejo a los hermanos, visualicen, nuestro país México tiene una bandera, y en esa bandera en el centro tiene un escudo. Es un águila devorando una serpiente sobre de un nopal. De manera que el Satanás es la gran serpiente o la serpiente antigua. Y nosotros tenemos que ser como las águilas, los que esperan en Jehová,
serán como las águilas, nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, los que esperan en Jehová. De manera que un águila no se tiene que bajar a pelear a donde la serpiente se arrastra. Un águila, para vencer, tiene que bajar, agarrar, atrapar a la serpiente y llevarla lo más alto posible, donde la serpiente no tiene fuerza, en el terreno espiritual. Pero si un águila baja al piso, donde tiene el dominio la serpiente, corre riesgo de morir envenenada. Así que nosotros como águilas no podemos bajarnos a pelear con las armas terrenales y carnales. Por eso no podemos emprender una lucha, una guerra espiritual contra las entes demoníacas con armas carnales o siendo cristianos carnales, porque vamos a salir bien lastimados, porque nos estamos metiendo en el territorio de Satanás, porque sus armas de él sí son carnales. Entonces yo me tengo que ir a la octava, subirme a lo espiritual, llevarme al Satanás a lo espiritual, y ahí es donde él no tiene dominio. Y desde las alturas lo puedo dejar caer sobre las peñas o sobre las púas para que se muera. Y bajo y lo devoro. Pero si yo bajo a pelear a su territorio, no voy a vencer. Con las armas del enemigo no voy a poder vencerlo, porque él las domina. Yo necesito vencerlo con las armas espirituales. Por eso el cristiano batalla mucho, porque quiere hacer guerra, pero en la carne. Y en vez de hacer guerra, en realidad se está uniendo al enemigo. Para hacerle guerra, necesito las armas espirituales. Y una es mi propio testimonio, para que el enemigo no tenga nada de qué avergonzarme. Así que mis hermanos, tenemos que vencer al Satanás no en su territorio, sino en el territorio espiritual. Y mi testimonio es a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, por la fe de Jesús, o en la fe de Jesús. Apocalipsis 14, verso 12. Vamos al punto número 7, pasos para retener la liberación. Pasos para retener la liberación, porque de lo contrario puedo ser liberado ahorita en el templo y saliendo dentro de 2 horas me está esperando el enjambre de demonios y otra vez vuelven a poseer mi cuerpo. Pasos para retener la liberación. Usar toda la armadura de Dios. La armadura espiritual del cristiano aparece descrita en Efesios 6, del 10 al 18. Hay 7 piezas de esta armadura. 1. Los lomos ceñidos con la verdad. Hable con verdad, no sea mentiroso. La mentira proviene de la maldad y engendra maldad. Esto es interno. 2. La coraza de la justicia. Camina en santidad y buena conciencia. Solo así sus obras serán cada vez más justas delante de Dios. Esto es interno y externo. Punto número 3. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Predique lo que ha recibido. Por gracia, la salvación, el hablar a otros del Evangelio, hace avivar mi corazón. Esto es interno. El escudo de la fe. Confianza, esperanza, creer en el socorro, en el auxilio de nuestro Dios, en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. El yelmo de la salvación. Dios desea guardar tus pensamientos. Él desea guardar tu cabeza, entregársela. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lee la Biblia, aprende versículos de la Biblia y defiéndete de las tentaciones. Lucas 4, contraataca al enemigo con ella. La oración en el Espíritu. Un cristiano sin oración no es cristiano. Sin ella no somos nada. Nota, es indispensable prestar atención al yelmo de la salvación, porque él es el guardián del pensamiento. La mayoría de los demonios, al asaltar los pensamientos, buscan entrar de nuevo. Conviene ser muy cuidadoso con los pensamientos que pueden considerar como negativos, porque son del enemigo. Sepárelos de los suyos.
reprenda y rechace los pensamientos que le den los demonios y reemplácelo con pensamientos espirituales, positivos. Filipenses 4:8. Resiste al diablo a la primera señal de ataque. Gloria a Dios. Aquí puede usted observar, mi amado hermano, hermana, que la armadura de Dios no es algo que se recita. A veces tenemos esa errónea idea, que cuando vamos a guerrear dices, y me pongo la armadura de Dios, y me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, me ciño los lomos, me pongo el calzado de la presta del evangelio de la paz, tomo la espada del espíritu y el escudo de la fe. Estamos recitando algo, pero usted se está dando cuenta que la armadura de Dios es de manera práctica. Usted lleva a la práctica los conceptos que estamos viendo, y eso es traer la armadura de Dios. El creer que recitando esto voy a tener la armadura de Dios es mentira. Es una mentira del diablo. Porque los demonios se van a reír de mí. Yo puedo gritar que traigo un tanque de guerra, o puedo decir como ese país que decía que tenía bombas atómicas, pero solamente era para hacer publicidad, y a la hora de la hora no hay nada. Así el enemigo, yo le puedo decir que traigo toda la armadura de Dios, pero él conoce mi testimonio. Si yo no vivo verdaderamente conforme a la palabra lo dice, aunque lo grite, el enemigo sabe que no traigo la armadura. Pero si yo vivo conforme a la palabra, aunque no lo grite, el enemigo sabe que yo traigo la armadura. Y va a huir. Y no necesito tanto grito. Y no necesito tanto espectáculo. Solamente decirle a Satanás, en el nombre de Jesús, te vas. O a la influencia espiritual que esté ahí. Y todavía le puedo decir, te vas sin lastimar. Porque tenemos otro error los cristianos, que nos gusta dejar que el enemigo haga todo un espectáculo y lastime la carne y deje a las personas bien lastimadas. Entonces tenemos que buscar que el enemigo se vaya sin lastimar. Y tenemos poder y autoridad en el nombre del Señor Jesús y en la palabra para decirle, no lastimas, Satanás, no vas a lastimar en el nombre de Jesús. Y te sales de ese cuerpo. Así que lo que necesito yo verdaderamente es tener una armadura de Dios puesta, pero de manera práctica, no teórica. Porque aunque la grite, si no la traigo, si no la vivo, el enemigo nomás se va a reír de mí y no va a pasar nada. Las personas no van a ser liberadas. Y yo tampoco. Y eso es hablar mentira. Y entonces el enemigo va a tener derecho legal. Y podemos ver esos que querían comprar el poder de Dios en el libro de los Hechos. Que le dice, pues yo sé quién es Jesús. Y conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Y dice la palabra que le dio una tremenda revolcada al Satanás, que para qué le cuento. Entonces podemos recitar en el nombre de Jesús el que predica Pedro o Pablo. Pero va a decir, a ellos los conozco, pero tú quién eres, tú qué poder traes, tú qué armadura tienes, ninguna, y nos va a dar una arrastrada. Y quizá no nos las dé literal, que nos ande paseando por el suelo. Pero sí con dolor de cabeza, pero sí con dolor de estómago, pero sí con dolor de cuerpo, pero sí con tremendas diarreas, pero sí con tremendos mareos. Así que verdaderamente tenemos que vivir conforme a la Escritura, con buen testimonio, para traerla de manera práctica, no solamente teórica. En otras palabras, valga la redundancia, armadura de Dios bien puesta por los hechos, no por los dichos. Vamos ahí, tenemos que, el punto B, confesar el bien y no el mal. Las confesiones negativas caracterizan la influencia demoníaca. Las confesiones positivas son una expresión de la fe. Marcos 11:23. Eso debemos de cuidarlo, hermanos. Siempre cuidar nuestras expresiones. Si nosotros tenemos declaración positiva, es que tenemos fe. Si tenemos declaraciones negativas, es que está operando el enemigo en nosotros. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Y no debemos confundir la fe con la declaración positiva. No debo de creer que creo, sino verdaderamente debo de tener fe. Pero eso nos lo va enseñando Dios con el tiempo. Poder discernir y diferenciar entre una declaración positiva y lo que es verdaderamente fe. Porque a veces decimos,
Yo declaro esto por fe. Pero una cosa es tener fe y saber lo que va a pasar y otra cosa es creer que lo que yo digo va a pasar porque lo estoy diciendo yo, sin tener fe. Vamos al punto de C, permanecer en las Escrituras. Jesús soportó la tentación de Satanás usando las Escrituras. La palabra de Dios es un espejo para el alma. Santiago 1, del 22 al 25. Es una lámpara que nos guía a los pies. Salmo 119, 105. Es un agente de limpieza. Efesios 5, 25, 26. Es una espada de dos filos que descubre las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y es el alimento para el espíritu. Primera de Pedro 2:2, Mateo 4:4. Estos conceptos los estudia en casa y por eso yo les recomiendo mucho que la palabra de Dios la guarde en el alma. Que la palabra de Dios la guarde usted en el alma. Por eso es el propósito de que usted la esté transcribiendo, porque va a ir entendiendo desde el principio hasta el fin, desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que es la bendita palabra de Dios. Y eso le va a traer fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que busca el enemigo cuando le mete pereza, flojera y todos esos sentires que no son de fe? Que usted no conozca la palabra, no escriba la palabra no le traiga oído espiritual y no se logre la fe. Por eso ha batallado mucho y no ha salido de Génesis. No ha salido del principio. Y tenemos que hacerle guerra al diablo. Vamos ahí a crucificar la carne, el punto D. Crucificar su carne es crucificar su yo, sus deseos. Tome diariamente su cruz y siga al Señor Jesucristo. Lucas 9:23. Rompa con todos los viejos patrones que le han mantenido a usted ligado a los espíritus del mal. Si los apetitos de la carne, los deseos y la concupiscencia nos llevan a la cruz, se deja una vía abierta para que los demonios regresen. Gálatas 5:19, del 21 al 24. Ahí nos habla sobre las obras de la carne, mis hermanos, y nos dice, eso también lo va a estudiar en casa, nos dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con pasiones y deseos. Pasiones y deseos. Eso es lo que está en la carne, las pasiones y los deseos. Cuando el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es a lo que yo quiero y a lo que no quiero. Es a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Es a lo que soporto y a lo que no soporto. Tomar mi cruz y seguir a Jesús. Y ser crucificado del lado derecho. El que tenía conciencia y decía, a la verdad, lo que yo vivo, bien me lo merezco. No como el que estaba a la izquierda, injuriando al Señor Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvame. No. Saber que estoy en la mano justa de Dios y todo lo que pasa en mi vida está dentro de su justicia. Y saber que tengo que meterme en santidad todos los días para irle cortando los derechos legales al diablo. Y el diablo no tenga derecho legal que reclamar y pedirle al Señor que me permita para que Él me zarandee como al trigo. Eso es lo que yo tengo que buscar, la santidad para que el enemigo no tenga derecho legal, porque con legitimidad, con legalidad, le lleva las pruebas al Señor y le dice, préstame a tu hijo Antolín, porque yo lo veo que vive en santidad, pero es bien enojón, de manera que su hígado y su vesícula biliar son míos. Se enoja, se aira, grita, y eso no es fruto de tu espíritu, Jesús, ese es fruto del mío, va a decir el diablo. Y ahí están los testimonios. Por eso Satanás es el acusador. Tiene derecho legal. Y va y lo reclama. Tal y como lo hizo con Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo. Mas yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y es lo mismo que sigue haciendo Satanás. Señor Jesús, necesito zarandear como al trigo a su hijo Antolín. ¿Por qué? Porque tiene estos y estas áreas que no están dentro del fruto del Espíritu, sino en la obra de la carne, así que esa área de la vida de este hombre me pertenece a mí. Vamos a hablar de algo muy común, vamos a ver. Señor Jesús, va el Satanás y le dice, Señor Jesús, permíteme zarandear a tu hijo José Antolín como al trigo.
Y el Señor Jesús, ¿por qué Satanás? ¿Qué derecho legal tienes contra él? Bueno, tu palabra dice que hay que vivir en santidad, ¿no? ¿No dice así tu palabra? Sí. Pues él tiene lujuria, él tiene lascivia y él tiene pornografía. ¿Pero cómo así, mi hijo? Mira, aquí están las pruebas. Cuando se va a acostar, agarra el teléfono y se mete a ver pornografía. Y ahí anda de lujurioso, y ahí anda de lascivioso. Esa área no es tuya, Señor, esa área es mía. Así que todo él completito es tuyo, menos su área sexual. Así que ese derecho legal es mío y lo vengo a cobrar. Y como mi Señor Jesús es un Dios justo, que no se complace en la maldad, ni en hacerla Él, ni en que yo la haga, le va a decir, ok, Satanás, cobra tu derecho legal sobre la vida de mi hijo José Antolín, pero no toques su vida. Cobra tu derecho legal, pero no toques su vida. Y a mí me va a decir, hijo, el Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque es tan justo que él no se complace en la maldad, entonces no va a sobornar al Satanás. Él no le va a dar derecho legal al Satanás de decirle, no, a él no me lo toques, te lo cambio por otros 3. Te doy otras 3 ovejas por él. No, Señor, mi Señor Jesús es justo. Y él no le va a dar un derecho legal al enemigo. Le va a permitir que cobre su derecho legal sobre tu vida, pero le va a decir, cobra tu derecho, pero no tome su vida. No puedes matarlo, no puedes matarla. Pero sí puede cobrar su derecho legal. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque andamos viviendo como hijos de Dios en acciones y consecuencias. Rompiendo mandamientos, pecando y viviendo la justa retribución a cada ruptura de mandamientos. Y así hay mucho cristiano. Peca hoy, paga mañana. Peca hoy, paga mañana. Y no encuentra su reposo en Dios. No encuentra su espacio, porque se la pasa de transgresión en transgresión, de pecado en pecado, y recibiendo la justa retribución. ¿Por qué? Por obsesivos, compulsivos, aferrados al pecado. Así que hay que tener cuidado en esa área, mis amados hermanos, y no darle derecho legal al enemigo y crucificar nuestra carne con sus pasiones, sus deseos, del lado derecho, diciendo, Señor Jesús, a la verdad, lo que padezco está dentro de tu justicia, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, para que yo pueda estar contigo en tu reino. Vamos al punto número E, desarrollar una vida de continua alabanza, de constante oración, y luego sometimiento al Señor y a sus líderes. La alabanza silencia al enemigo. La alabanza no es una actitud del corazón. La alabanza es una expresión hacia Dios de gratitud, de adoración y de gozo por medio del habla, el canto, la danza, el aplaudir, el tocar instrumentos musicales, etc. Ora en el espíritu, en lenguas, también en el entendimiento. 1 Corintios 14:14. Ore sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este cuadernillo, Seminario Básico de Guerra Espiritual. Es necesaria la adoración, es necesaria la oración, es indispensable. Por eso le comentaba yo que es hermoso cantar la Biblia, es hermoso cantar la palabra de Dios y es de mucho poder. Cuando vemos que el Señor Jesús en su humanidad fue llevado al desierto, lleno del Espíritu Santo, el cuerpo humano, Jesús, fue lleno de la plenitud de la deidad, el Espíritu Santo, que es Dios. El enemigo fue a probarlo, fue a tentarlo. Y el Señor Jesús le contestó con la palabra. Y tuvieron un diálogo con la palabra, porque el enemigo también lo interrogaba y trataba de tentarlo con la misma palabra. Y el Señor Jesús le contestó con la palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces cantar la palabra es de gran bendición. Leer la palabra es de gran bendición. Adorar a Dios con la palabra es de gran bendición. Pero solamente lo hicimos por ahí un día o 2 días. Y lo dejamos de hacer. Porque permitimos el engaño del diablo a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu. Pero hoy hemos culminado este seminario básico de guerra espiritual.
Y con el favor de Dios más adelante entraremos más a la guerra espiritual. Pero tenemos que prepararnos con testimonio. Y no un testimonio fingido entre los hombres o las mujeres o la congregación. Es un testimonio real porque lo ve Dios, lo respalda Dios. El Espíritu da testimonio de ese testimonio. Y el enemigo se da cuenta. Y él huye a la santidad. Él no huye tanto a las palabras, él no huye tanto a los gritos, él huye al sentir la santidad, porque la presencia de Dios te va respaldando. Es la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. O si estuviéramos en el desierto, la nube de gloria de Dios, la que hace que los demonios retrocedan. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Él era la luz. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces cuando usted lleva la luz, que es Jesús, las tinieblas resplandecen. Las tinieblas retroceden. El reino de tinieblas retrocede, mis hermanos. Por eso la gran bendición de número 6:22 es: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre de ellos. Eleva tu luz sobre de ellos. Porque esa luz que reflejamos en el rostro, que está desde el alma, mente y corazón, disipará toda nube de tinieblas a donde usted vaya, sin necesidad de tanto grito. Y ahí podrá disipar las tinieblas. Pero mire, la mente te lleva a voy a liberar otras personas. Amén, gloria a Dios. Pero primeramente en nosotros, en cada uno. Porque este es un detalle que la mente juega mal con nosotros. Porque luego vemos hacia el prójimo. Luego vemos a quién necesita liberación de los demás para ir y liberarlos. Pero es un espejo. Tenemos que primeramente operar esa liberación en nosotros mismos. Si no podemos llegar a la autoliberación, tenemos que pedir la ayuda de un ministro. La ayuda de un pastor, de un ministro del Evangelio con testimonio en santidad para que nos ayude a alcanzar la libertad completa, hermanos. ¿Tenemos que practicar la autoliberación? Claro, ahí está la oración que nos dejó de modelo aquí el siervo de Dios en lo que es este cuadernillo. Pero nosotros también, si notamos que por más que oramos, ayunamos y nos aplicamos, no alcanzamos la liberación, tenemos que levantar la mano y decirle al siervo de Dios: necesito su apoyo. Necesito una administración. Y tampoco caer en el error de cada 8 días pedir la liberación del mismo demonio. Porque también eso ha sucedido. Que se piensa que la liberación o el ministerio de la liberación es como una limpia con la bruja. De que vas un viernes, dame una limpia, y me voy bien tranquila a mi casa. Me vuelvo a sentir mal, dentro de 2 meses voy a otra limpia. Las cosas de Dios no son así. Porque en cuanto sale un demonio, tu corazón queda limpio, ordenado y vacío. Pero si no lo ocupas, si no dejas que sea llenado por el Espíritu Santo, ese espíritu inmundo que salió de ti va por otros 7, regresa y entra a tu vida, a tu espíritu, a tu corazón, y tu estado postrer viene a ser peor que el primero. Ese es el error muchas veces de nosotros los ministros, porque tenemos poder en la palabra, tenemos poder por gracia de Dios en el Espíritu Santo, y toda obra del diablo se deshace en el nombre de Jesús. Sí, estoy de acuerdo. Y me pueden traer una persona endemoniada y por la fe y por la obra del Espíritu Santo esa persona recibe liberación y se va. Pero si esa persona no continúa su camino de fe, no continúa los pasos de obediencia, no se mete a la oración, a la comunión con Dios, a la llenura del Espíritu Santo, el enemigo va a regresar. Va a revisar su corazón y lo va a encontrar limpio, ordenado y vacío. Va a ir por otros 7 demonios y esa persona va a continuar su vida, pero en una condición peor que como estaba antes de la liberación. Ese es el problema que está sucediendo mucho en la esfera espiritual. Muchas personas están creyendo
que se pueden estar autoliberando cada 8 días. Y el diablo les ha engañado con eso. Pero son personas que no tienen crecimiento espiritual, viven estancados en acciones y consecuencias. Acciones y consecuencias. Pecan, se endemonian y sufren. Pecan, endemonian y sufren. Pecan, se endemonian y sufren. Van al templo, se liberan, pecan, se endemonian, sufren, van al templo, se liberan, pecan, se endemonian, pagan las consecuencias, van otra vez a la iglesia, van otra vez al retiro, son liberados, vuelven a pecar y es un círculo vicioso donde el enemigo te puede traer 40 años. Y si le ibas a servir 42 años a Dios, solamente le vas a servir los últimos 2 y en tremendas pruebas de fuego. Así que no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare, eso también segará. Dejémonos de engañar y metámonos en serio a las cosas de Dios, porque el enemigo, el diablo, el Hasatán, el Satanás y sus secuaces no juegan a ser demonios, no juegan a ser diablo. Eso sí, toman su papel bien en serio. Y usted y yo como hijos de Dios no podemos estar jugando a los cristianos, porque vamos a estar sufriendo siempre. Y cada que usted vaya a la iglesia, yo como siervo del Señor le tengo que decir la verdad, pero también tengo que orar por usted. Pero cada que yo ore por usted va a sufrir una liberación y no se va a meter en deuda conmigo. Su deuda con Dios va a seguir creciendo. Porque en cuanto usted salga y nuevamente peque y le vuelva a dar derecho legal al enemigo, Hebreos nos dice que no tengamos por inmunda la sangre de Cristo. Que no pisoteemos la sangre de Cristo. Eso significa que estoy jugando con la sangre de Cristo y tomando la sangre de Cristo como si fuera agua bendita, que voy cada 8 días, agarro tantita, me la pongo en la frente y en la nuca. Dios no está de acuerdo con eso. Y eso le da derecho legal al enemigo. Y el enemigo va y pide cobrar su derecho legal. Y semana tras semana está usted cayendo, se está tropezando. El enemigo sigue trabajando porque sigue teniendo los mismos derechos legales. Y mientras usted no se meta de lleno a vivir verdaderamente el Evangelio de Dios como lo pide, usted tiene un testimonio de mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién tiene todos los derechos legales? Satanás. Puedo tener el título de hijo de Dios, pero los derechos legales, los derechos de autor, los tiene Satanás. De manera que cuando mi cuerpo muera, los derechos legales de mi alma los tiene Satanás. No estoy inscrito en el libro de la vida, sino en el libro de la muerte. Así que hay que entrarle en serio todas estas cosas, mis hermanos, para que seamos de bendición al pueblo de Dios, para que seamos de bendición a nuestra propia vida, para que seamos de bendición a nuestra familia, para que seamos de bendición a nuestra generación. Ya estamos adentro, ya estamos en las cosas de Dios desde hace varios años. Ya lo estamos, ya fuimos llamados, ya fuimos escogidos. Y déjeme decirle algo, las pruebas, luchas y tribulaciones que tenemos son reales. Las pruebas, luchas y tribulaciones de parte del diablo en nuestra vida son reales. No podemos tener luchas espirituales reales viviendo un evangelio de mentiras. Si el diablo ya nos tiene en la mira y ya nos está trayendo problemas reales y palpables, nosotros no podemos ser cristianos de mentiras. Tenemos que también ser cristianos reales para tener una lucha bien de poder a poder. Y el poder que tenemos nosotros es mayor que el del Satanás. Amén, vamos a decir todos. Y entonces, ¿por qué nos anda zarandeando? Tenemos que meternos a vivir un evangelio de verdad, porque las luchas que estamos teniendo son tan reales, hermanos, tan reales y palpables. Yo no sé si usted la sienta y esté consciente de cuánta lucha hay a su alrededor, de cuánto está perreando el mugroso demonio su alma, que de a tiro no le han dado ganas de meterse a lo espiritual de lleno. Pero yo le digo al diablo, no te vas a salir con la tuya, Satanás, no te vas a salir con la tuya.
Y ahí estamos peleando la buena batalla de la fe. Entonces mi invitación, mis amados hermanos hermosos y hermosas hermanas, es que peleemos la batalla de la fe en un evangelio real, a conciencia, bien arrepentidos, bien convertidos, bien bautizados, bien llenos del Espíritu Santo y derribando toda obra del diablo en el nombre del Señor Jesús. Para que el enemigo ya no ande ahí causándonos tanto problema, mis hermanos. Y bueno, aquí le vamos a cortar a la enseñanza de hoy. Hasta aquí paramos la grabación en el nombre de Jesús, mis hermanos.